Suscríbete, y no por cortesía, sino porque en esta Roma que voy a mostrarte, los débiles no sobreviven ni en la memoria. Aquí no hay espacio para el pudor ni para las leyendas dulces. Lo que vas a escuchar es la carne crujir, el metal morder hueso y el olor metálico de la sangre calentada por el sol del mediodía. Hoy te contaré cómo Roma rompía huesos por deporte, y lo haré comenzando desde el instante en que un hombre aprendió, en vivo, que su esqueleto no era más que un juguete para las manos de un verdugo. El foro estaba lleno, no porque la víctima importara, nadie recordaba ya su nombre completo, sino porque el espectáculo prometía superar la marca del último ajusticiamiento. El sol de verano caía a plomo, haciendo que el aire oliera a polvo caliente, aceite rancio y sudor de miles de cuerpos apiñados. En el centro, sobre una tarima improvisada, la rueda, no una de carro, no una simple pieza de madera, esta tenía radios reforzados con hierro, lo bastante gruesos para soportar la fuerza de un cuerpo humano golpeando contra ellos una y otra vez. El condenado estaba atado en forma de cruz invertida sobre ella, con las extremidades abiertas, los músculos tensos y las venas latiendo como si supieran que pronto serían inútiles. Un silencio extraño precedió al primer golpe, como si Roma entera contuviera la respiración. El verdugo, un veterano de piel curtida, levantó la barra de hierro, la giró un instante sobre su hombro y, sin ceremonia, la dejó caer sobre la pierna derecha, justo en la tibia. El sonido fue doble, el seco estallido del hueso y el grito que le siguió, un alarido tan agudo que hizo retroceder a las primeras filas. Algunos aplaudieron, otros miraron con una sonrisa torcida, el resto fingía indiferencia, como si romper a un hombre fuera igual de banal que ver caer un ánfora al suelo. El condenado jadeaba, su sudor mezclándose con la sangre que empezaba a empapar la madera. El verdugo no tenía prisa, levantó la barra otra vez, apuntó ahora al brazo, y mientras la bajaba, yo no podía apartar la mirada, no porque disfrutara, sino porque sabía algo que los demás ignoraban. Ese hombre no estaba allí solo por un delito, sino por una cadena de traiciones y verdades incómodas que, en Roma, eran más mortales que cualquier arma. Pero esa historia empieza mucho antes de que el hierro tocara su piel, antes de que su nombre se borrara de las tablillas y su cuerpo se convirtiera en una masa de huesos astillados. Este hombre tenía un lugar, una voz y, aunque ahora parezca absurdo, una cierta fe en la justicia romana. Se llamaba Lucio Aelio Crispus, hijo de un centurión veterano que se había ganado el derecho a un pedazo de tierra en Campania. No era noble, pero tampoco plebeyo común. Pertenecía a esa franja incómoda de ciudadanos que tenían lo suficiente para soñar, pero no para dictar las reglas del juego. Lucio no sabía que el juego ya estaba amañado desde antes de nacer. El aire de Roma en aquella época era denso, no solo por el humo de los hornos y las hogueras, sino por el rumor constante de conspiraciones. Las murallas parecían firmes, pero en el interior, cada ladrillo era sostenido por acuerdos podridos y favores sangrientos. Lucio, ingenuo como un legionario recién llegado, pensó que podía ascender siguiendo las normas. Lo irónico es que su error no fue romper las leyes, sino cumplirlas demasiado bien. Todo comenzó en la oficina de recaudación, donde fue nombrado escriba. Allí, entre pergaminos que olían a cuero húmedo y tinta, descubrió lo que en Roma nadie debía decir en voz alta, que la corrupción no era una excepción, sino el sistema mismo. Él lo vio claro la primera vez que un tribuno dejó sobre su mesa una bolsa de denarios para corregir unas cifras. Lucio, con una rectitud que casi parecía un insulto, rechazó el dinero. Creyó que con eso demostraría su valor. Lo que demostró, en cambio, fue que era un idiota peligroso. El tribuno sonrió, como sonríe un lobo antes de morder, y se marchó sin discutir. En los días siguientes, Lucio notó miradas más largas de lo habitual, susurros que callaban al pasar, y una extraña lentitud en los pagos de su salario. Roma no castigaba la honestidad de inmediato, la dejaba pudrirse un poco antes de aplastarla, pero la chispa que encendió la rueda no fue un soborno rechazado, fue un pergamino sellado con cera roja que llegó a manos de Lucio por error, o tal vez,
con la calculada malicia de quien quiere que un hombre firme su propia sentencia. En él se detallaba un movimiento de tropas y provisiones que revelaba algo vergonzoso. Un senador de alto rango desviaba suministros destinados a las legiones en Germania para alimentar a su ejército privado en la frontera sur. Lucio, creyendo hacer lo correcto, llevó el pergamino a la oficina del pretor. Pensó que allí encontraría justicia. Lo que encontró fue una puerta cerrada en su cara, y, esa misma noche, un par de sombras esperándolo en el callejón que conducía a su vivienda. Lo golpearon, no lo suficiente para matarlo, pero sí para que entendiera que había tocado un hilo prohibido. Aún así, no retrocedió. Presentó una queja formal, firmada y fechada, que dejó en los archivos oficiales, y con ese gesto, sin saberlo, se aseguró un puesto de honor en el espectáculo de la rueda, porque en Roma, nada entretenía más que ver cómo un hombre era destruido no por matar, robar o traicionar, sino por el pecado imperdonable de no jugar sucio cuando todos los demás lo hacían. La traición final llegó con el sonido suave de una copa de vino colocada sobre una mesa. No hubo gritos, ni irrupciones nocturnas, ni persecuciones por las calles. Roma no siempre mataba con la espada, a veces lo hacía con un brindis y una sonrisa. Lucio había sido invitado a la domus de Marco Valerio Mesala, un viejo conocido de su padre y, supuestamente, un amigo de la familia. El pretexto era inocente, una cena para hablar de oportunidades de trabajo en la administración de puertos. Pero Lucio, que ya había empezado a sentir el peso de las miradas y las murmuraciones, aceptó con la prudencia de un hombre que sabe que rechazar una invitación puede ser tan peligroso como aceptarla. La casa olía a aceite perfumado y pan recién horneado. El suelo estaba cubierto de mosaicos que representaban escenas de caza, y el ambiente tenía esa calma densa que precede a las tormentas. Los invitados eran pocos, 3 hombres y una mujer, todos con túnicas de tela fina, todos con la habilidad refinada de hablar mucho sin decir nada. Mesala, con esa voz grave que usaba para encantar y amedrentar al mismo tiempo, lo recibió con un abrazo que más parecía un nudo. Comieron aceitunas negras, pan untado en miel y carne asada mientras el anfitrión guiaba la conversación hacia temas aparentemente banales: el precio del trigo, el clima en la campaña, las carreras en el Circo Máximo. Pero entonces, entre copa y copa, el tema cambió. Mesala preguntó, con fingida curiosidad, qué había sido de aquel pergamino que Lucio había llevado al pretor. Un asunto menor, respondió él, intentando medir sus palabras. Pero la mujer, que no había abierto la boca hasta ese momento, sonrió como si hubiera escuchado la confesión de un amante y dijo: «En Roma no hay asuntos menores, solo hombres que creen que los hay». Lucio supo en ese instante que la trampa estaba cerrada. Cuando se despidió y salió a la calle, 2 hombres lo esperaban con un documento, una citación del Senado por actos contra la estabilidad del Estado, palabras elegantes para encubrir la verdadera acusación, incomodar a los intocables. Fue llevado ante un tribunal improvisado, donde la justicia era más una representación teatral que un juicio. 3 senadores lo observaban como se observa un animal que se va a sacrificar. Las pruebas en su contra eran absurdas. Se le acusaba de conspirar para entregar información militar a una potencia extranjera. Él se defendió con dignidad, recordando su servicio como ciudadano leal, su familia y su historia. El público presente no escuchaba, estaba allí solo para disfrutar del momento en que un hombre, consciente de que no hay salida, sigue hablando como si sus palabras importaran. Al final, la sentencia llegó con la frialdad de un decreto leído al amanecer: ejecución pública mediante la rueda, para que sirva de ejemplo y advertencia. El escriba que anotaba la condena no levantó la vista. Lucio, en cambio, miró a cada uno de sus jueces con la calma de quien sabe que ellos también, algún día, morirán, aunque seguramente sin tanto espectáculo. Fue entonces, mientras lo conducían al sótano húmedo de la prisión, cuando comenzó a sentir ese olor particular, una mezcla de hierro, madera vieja y miedo humano, el olor de la rueda esperándolo. La noche previa a la ejecución no fue noche,
sino un interminable desfile de sombras y murmullos. En la celda, las paredes rezumaban humedad, y el aire estaba tan cargado que cada respiración parecía pasar a través de un trapo mojado. Las ratas, confiadas como legionarios veteranos, corrían de un rincón a otro, rozando sus pies desnudos con la indiferencia de quien sabe que aquí no hay jerarquías, todos son carne, esperando pudrirse. El suelo estaba cubierto de paja vieja, pero no amortiguaba el frío, se le pegaba a la piel, mezclándose con el sudor, formando una segunda capa áspera que le recordaba que su cuerpo ya no le pertenecía. Afuera, más allá de las rejas, se escuchaba el murmullo grave de los guardias jugando a los dados. Cada tanto, uno soltaba una carcajada rota, y Lucio podía oír el tintinear de las monedas apostadas. El eco de ese sonido le recordó que, al fin y al cabo, su muerte también era una apuesta. ¿Quién aguantaría más golpes? ¿Cuánto tardaría en romperse? ¿Si gritaría o se desmayaría primero? Roma no apostaba con compasión, sino con precisión. Una gota de agua caía desde el techo, golpeando siempre el mismo punto en el suelo de piedra, marcando el paso del tiempo como una tortura suave e infinita. Lucio intentó dormir, pero el sueño se convirtió en un desfile de imágenes: el rostro de su padre, la sonrisa fría de Mesala, el pergamino sellado en cera roja, y la rueda, siempre la rueda, girando lenta como un sol negro en mitad de su mente. En la penumbra recordó las palabras que le había dicho un viejo legionario borracho en una taberna años atrás: Roma no mata rápido a los que quiere borrar, los rompe despacio para que su historia se disuelva en el grito. No sabía entonces que ese sería su epitafio. Al amanecer, un chirrido metálico anunció que la puerta de su celda se abría. Dos guardias entraron, no con la violencia que uno espera antes de una ejecución, sino con una cortesía extraña, casi burlona. Le dieron agua para lavarse la cara y un trozo de pan duro. Uno de ellos, un joven con una cicatriz reciente, le dijo: come, la gente paga por verte fuerte antes de quebrarte. Lucio masticó despacio, como si pudiera prolongar la vida en cada bocado. Mientras lo conducían por los pasillos de la prisión, pasó junto a otras celdas. Algunos prisioneros lo miraban con lástima, otros, con la oscura envidia de quien preferiría morir en público antes que pudrirse olvidado en un rincón. Al salir al exterior, la luz lo golpeó como una lanza. El aire estaba cargado de ese olor denso de multitudes amontonadas, sudor, vino barato y el aroma agrio del miedo colectivo. En la distancia, ya podía ver la tarima y, sobre ella, la silueta de la rueda. Era más grande de lo que recordaba, con sus radios oscuros brillando a intervalos bajo el sol. Los artesanos la habían preparado con esmero, no como un instrumento de castigo, sino como una obra maestra para la mirada del pueblo. Y allí, entre vendedores de higos y mendigos, entre risas y gritos, Lucio comprendió que lo más humillante no sería el dolor, sino la certeza de que, cuando su primer hueso crujiera, alguien en la multitud mordería una manzana y seguiría masticando como si nada. Sus pensamientos se dispersaban, fragmentos que iban y venían: el olor del pan recién hecho en la casa de su madre, el tacto áspero de la cuerda cuando entrenaba de joven, la voz de Mesala susurrándole promesas falsas. El pregonero dio un paso atrás, cediendo de nuevo el protagonismo al verdugo. Este, sin perder la cadencia, giró la rueda lentamente, exponiendo la otra pierna. Cada rotación tensaba las cuerdas y estiraba la piel hasta que parecía que iba a desgarrarse. El siguiente golpe cayó sobre la rodilla. No fue un crujido seco, sino un estallido blando, como si algo dentro se hubiese convertido en pulpa. Un hombre en la tercera fila gritó un «bravo» y arrojó una moneda a la tarima, que rodó hasta los pies del verdugo. Este no se molestó en recogerla, su paga era otra. Entre golpe y golpe, un vendedor ambulante pasó ofreciendo higos secos y vino aguado, como si la ejecución fuera solo un entretiempo antes de las carreras del circo. El público mordía, bebía, comentaba, y cada tanto un murmullo de excitación recorría la multitud cuando la barra se alzaba de nuevo. Lucio intentaba aferrarse a algo,
cualquier cosa que lo mantuviera consciente. Contaba mentalmente los radios de la rueda, los golpes que quedaban, pero las cifras se le mezclaban, borradas por el dolor y el zumbido constante en sus oídos. El verdugo, metódico, empezó a intercalar golpes, ahora un brazo, luego una pierna, luego el otro brazo. El objetivo no era matarlo, sino mantenerlo en ese punto exacto en el que la mente clama por desmayarse pero el cuerpo aún no se rinde. Cada vez que Lucio cerraba los ojos, un baldazo de agua fría caía sobre él, arrojado por un ayudante que esperaba ese momento como parte del protocolo. El agua, mezclada con el polvo del aire, le dejaba un sabor terroso en la lengua, recordándole que todavía estaba allí, que la rueda aún no había completado su ronda final. Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, el pregonero volvió a intervenir, acercándose al rostro de Lucio para gritarle, no al oído, sino al alma: confiesa tus crímenes, y Roma tal vez te conceda una muerte rápida. La ironía era casi cómica. ¿Qué podía confesar? ¿La verdad? Esa ya estaba escrita en las miradas de los senadores que lo habían condenado. Lucio no respondió, no porque fuera valiente, sino porque sabía que cualquier palabra sería devorada por las carcajadas de los presentes. El verdugo, impasible, se colocó para el siguiente golpe, y mientras la barra se alzaba una vez más, Lucio comprendió que Roma no necesitaba su confesión. Lo que Roma quería era su quiebre, y lo iba a tener, hueso por hueso. El sol estaba ya alto, y su luz caía directa sobre la tarima como un ojo implacable que no pestañeaba. El calor era un enemigo silencioso que se sumaba al dolor, secando la saliva de Lucio y pegándole la lengua al paladar. El verdugo, sudando bajo la túnica corta, no mostraba signos de fatiga. Cada golpe lo daba con el mismo peso, la misma exactitud, como si estuviera siguiendo un manual escrito siglos antes. La multitud había entrado en un estado extraño, una especie de trance colectivo. Algunos ya no miraban la rueda como un instrumento de muerte, sino como un altar donde se oficiaba un rito que solo ellos, los ciudadanos de Roma, tenían el privilegio de presenciar. El pregonero había dejado de hablar. Ya no hacía falta. El espectáculo se narraba solo, en el chasquido de los huesos, en el jadeo del condenado y en el coro de voces que pedía más. El verdugo detuvo un instante la rueda para acomodar una de las correas que se había aflojado. Ese breve alto fue peor que los golpes. El silencio que cayó sobre la plaza permitió que Lucio escuchara cada latido de su propio corazón, pesado y acelerado como un tambor de guerra. En su mente ya no distinguía los minutos. El tiempo era una sucesión de impactos y giros, impactos y giros, hasta que la rueda dejó de ser un objeto externo y se convirtió en una extensión de su cuerpo, un círculo de madera y hierro que lo mantenía suspendido entre la vida y la muerte. El siguiente golpe fue a la clavícula. Sintió como la barra aplastaba no solo el hueso, sino el aire en sus pulmones. Sus pensamientos se dispersaban, fragmentos que iban y venían. El olor del pan recién hecho en la casa de su madre, el tacto áspero de la cuerda cuando entrenaba de joven, la voz de Mesala susurrándole promesas falsas. El pregonero dio un paso atrás, cediendo de nuevo el protagonismo al verdugo. Este, sin perder la cadencia, giró la rueda lentamente, exponiendo la otra pierna. Cada rotación tensaba las cuerdas y estiraba la piel hasta que parecía que iba a desgarrarse. El siguiente golpe cayó sobre la rodilla. No fue un crujido seco, sino un estallido blando, como si algo dentro se hubiese convertido en pulpa. Un hombre en la tercera fila gritó un «bravo» y arrojó una moneda a la tarima, que rodó hasta los pies del verdugo. Este no se molestó en recogerla, su paga era otra. Entre golpe y golpe, un vendedor ambulante pasó ofreciendo higos secos y vino aguado, como si la ejecución fuera solo un entretiempo antes de las carreras del circo. El público mordía, bebía, comentaba, y cada tanto un murmullo de excitación recorría la multitud cuando la barra se alzaba de nuevo. Lucio intentaba aferrarse a algo, cualquier cosa que lo mantuviera consciente. Contaba mentalmente los radios de la rueda, los golpes que quedaban, pero las cifras se le mezclaban, borradas por el dolor y el zumbido constante en sus oídos.
El verdugo, metódico, empezó a intercalar golpes, ahora un brazo, luego una pierna, luego el otro brazo. El objetivo no era matarlo, sino mantenerlo en ese punto exacto en el que la mente clama por desmayarse pero el cuerpo aún no se rinde. Cada vez que Lucio cerraba los ojos, un baldazo de agua fría caía sobre él, arrojado por un ayudante que esperaba ese momento como parte del protocolo. El agua, mezclada con el polvo del aire, le dejaba un sabor terroso en la lengua, recordándole que todavía estaba allí, que la rueda aún no había completado su ronda final. Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, el pregonero volvió a intervenir, acercándose al rostro de Lucio para gritarle, no al oído, sino al alma: confiesa tus crímenes, y Roma tal vez te conceda una muerte rápida. La ironía era casi cómica. ¿Qué podía confesar? ¿La verdad? Esa ya estaba escrita en las miradas de los senadores que lo habían condenado. Lucio no respondió, no porque fuera valiente, sino porque sabía que cualquier palabra sería devorada por las carcajadas de los presentes. El verdugo, impasible, se colocó para el siguiente golpe, y mientras la barra se alzaba una vez más, Lucio comprendió que Roma no necesitaba su confesión. Lo que Roma quería era su quiebre, y lo iba a tener, hueso por hueso. El sol estaba ya alto, y su luz caía directa sobre la tarima como un ojo implacable que no pestañeaba. El calor era un enemigo silencioso que se sumaba al dolor, secando la saliva de Lucio y pegándole la lengua al paladar. El verdugo, sudando bajo la túnica corta, no mostraba signos de fatiga. Cada golpe lo daba con el mismo peso, la misma exactitud, como si estuviera siguiendo un manual escrito siglos antes. La multitud había entrado en un estado extraño, una especie de trance colectivo. Algunos ya no miraban la rueda como un instrumento de muerte, sino como un altar donde se oficiaba un rito que solo ellos, los ciudadanos de Roma, tenían el privilegio de presenciar. El pregonero había dejado de hablar. Ya no hacía falta. El espectáculo se narraba solo, en el chasquido de los huesos, en el jadeo del condenado y en el coro de voces que pedía más. El verdugo detuvo un instante la rueda para acomodar una de las correas que se había aflojado. Ese breve alto fue peor que los golpes. El silencio que cayó sobre la plaza permitió que Lucio escuchara cada latido de su propio corazón, pesado y acelerado como un tambor de guerra. En su mente ya no distinguía los minutos. El tiempo era una sucesión de impactos y giros, impactos y giros, hasta que la rueda dejó de ser un objeto externo y se convirtió en una extensión de su cuerpo, un círculo de madera y hierro que lo mantenía suspendido entre la vida y la muerte. El siguiente golpe fue a la clavícula. Sintió como la barra aplastaba no solo el hueso, sino el aire en sus pulmones. Un siseo involuntario escapó de su boca, y la multitud lo tomó como señal de que el final estaba cerca. Alguien gritó: «Dale el golpe del cuervo», refiriéndose a una técnica en la que se rompían ambas piernas para luego dejar al prisionero colgando como una carroña. El verdugo, sin embargo, no obedeció. No aún. Giró la rueda lentamente, provocando que la sangre que había estado acumulándose en las extremidades fluyera de nuevo hacia el torso, causando un dolor punzante y repentino. Lucio sintió náuseas y un mareo que amenazaba con arrancarle la conciencia, pero se aferró a ella como a una tabla en un naufragio. No quería desmayarse, no por orgullo, ese ya se había quebrado junto con su brazo, sino porque en el fondo presentía que el verdugo esperaba ese momento para darle el golpe final. Los rostros en la multitud parecían cada vez más distorsionados, como máscaras deformadas por el calor y la distancia. Algunos reían con los dientes manchados de vino, otros observaban con la frialdad de quien evalúa una mercancía antes de comprarla. El pregonero, viendo que el espectáculo se acercaba a su clímax, volvió a levantar las manos pidiendo silencio, y lo consiguió. El foro entero quedó en un silencio antinatural, roto solo por el crujido de la madera y el jadeo de Lucio. El verdugo levantó la barra, apuntó al punto exacto donde el brazo se unía al hombro, y esperó, alargando la tensión como un músico que sostiene la última nota antes de que caiga el telón. En ese instante, Lucio se dio cuenta de que lo peor no era el dolor ni la humillación,
sino que su vida entera, sus esfuerzos, sus principios y su fe en Roma, se estaban reduciendo a este momento, a un golpe, a un ruido seco que el pueblo olvidaría antes de que el día terminara. El verdugo no hizo esperar más al público. La barra descendió como un rayo contenido, liberado con precisión quirúrgica sobre la unión del brazo y el hombro de Lucio. El impacto no fue un golpe limpio, sino una detonación de sensaciones que recorrieron todo su cuerpo como un incendio súbito, un estallido interno, seguido de un hormigueo helado, luego una oleada de dolor que lo hizo abrir la boca en un grito que ni siquiera él reconoció como propio. No era un alarido humano, sino un sonido animal, arrancado de lo más primitivo de su ser. La multitud rugió como si ese gemido fuera la señal que habían estado esperando. Algunos se levantaron de sus asientos improvisados, otros lanzaron monedas, y un par de niños comenzaron a imitar el grito, riendo. Roma no se conformaba con ver la derrota física, quería saborearla, inhalarla, compartirla como si fuera un festín. El verdugo giró la rueda con un movimiento lento, casi reverente, exponiendo el costado izquierdo de Lucio. Su cuerpo colgaba en ángulos extraños, las extremidades ya deformadas por la sucesión de fracturas, pero sus ojos seguían abiertos, y eso molestaba. El público quería verlo cerrar los párpados, quería la caída final, no por piedad, sino porque el desmayo era el sello de una victoria completa. Sin embargo, Lucio resistía, no sabía si era voluntad o simple inercia, pero cada parpadeo se convertía en un desafío. El verdugo lo estudió un momento y decidió cambiar la estrategia. En vez de un golpe fuerte, descargó uno más medido, apuntando a las costillas. El crujido fue como un ramo de ramas secas partiéndose, y el aire escapó de sus pulmones en un jadeo que provocó una oleada de risas. La gente disfrutaba de las pausas tanto como de los golpes. Eran el espacio donde podían proyectar sus propias fantasías de poder sobre un cuerpo que ya no tenía control alguno. Entre la multitud, un hombre de toga blanca levantó la voz. Recuerda, verdugo, que el Senado paga por un espectáculo prolongado, no por un cadáver rápido. Hubo un murmullo de aprobación, como si esa frase fuera un axioma incuestionable. El verdugo asintió apenas y bajó la barra de nuevo, esta vez sobre la otra pierna. Lucio sintió como algo se separaba dentro, no un hueso, sino su propia noción de unidad corporal. Ya no sabía dónde terminaba su brazo ni dónde empezaba su pierna. Todo era una sola masa de dolor palpitante. La rueda giró una vez más. El cielo, que hasta entonces había sido un telón indiferente, comenzó a moverse en círculos sobre su cabeza. Mareado, sintió como el sudor se mezclaba con la sangre y le resbalaba por el rostro, entrando en sus labios. El sabor era ácido, metálico, y le recordaba que, por más que quisiera, no podía escupirlo todo. Parte de ese sabor ya estaba en su interior, en cada rincón. La multitud, ahora en un frenesí casi ritual, coreaba cada golpe con una cadencia macabra. 1, 2, 3. Los niños saltaban siguiendo el ritmo, como si estuvieran jugando a la cuerda. El pregonero, viendo la excitación del pueblo, anunció a voz en cuello que pronto llegaría el quiebre, el momento en que el cuerpo y el espíritu del reo se separarían definitivamente. Era un término técnico en la jerga de las ejecuciones, como si se tratara de una etapa en una carrera o una jugada maestra en el circo. Lucio, con la vista nublada, se preguntó si esa separación sería un alivio o simplemente otra forma de dolor. Y entonces, en medio del griterío, vio algo. En el borde de la plaza, un muchacho con la misma cicatriz que él tenía en la ceja, una marca que compartían desde un accidente en la infancia. Su hermano menor no gritaba, no aplaudía, no lloraba, solo lo miraba, inmóvil, como si quisiera grabar en su memoria cada segundo de ese suplicio. Lucio intentó sonreírle, pero el siguiente golpe, esta vez directo en la mandíbula, lo arrancó de cualquier gesto humano. Sintió como el mundo se inclinaba, la visión se fragmentaba en trozos, y por primera vez desde que la barra lo había tocado, estuvo a punto de dejarse ir. Lucio estuvo a un suspiro de rendirse. La negrura le trepaba desde el fondo del cráneo, una marea espesa que prometía silencio, descanso, ausencia total.
Bastaba con dejarse llevar y todo acabaría. Pero algo lo arrancó de ese borde, la voz de su hermano. No gritó su nombre, ni le pidió que aguantara. Simplemente dijo, con un tono casi susurrante, pero que atravesó el rugido de la multitud como un cuchillo: míralos. Lucio, con el ojo izquierdo casi cerrado por la hinchazón, giró la cabeza lo justo para ver al público. Lo que encontró no fue compasión ni rabia, sino fascinación pura. Hombres con las manos en la cintura, mujeres apoyadas sobre el hombro de sus maridos, niños masticando fruta, todos con la mirada fija en él. No lo veían como un hombre, lo veían como un trozo de teatro, un espectáculo más en el catálogo de diversiones de Roma. Y esa conciencia lo golpeó más fuerte que la barra de hierro. En ese instante entendió que si moría desmayado, ellos se irían a casa con una historia incompleta, y no pensaba darles ese lujo. El verdugo, sin saberlo, le dio una oportunidad de reafirmarse. Siguió golpeando, pero ahora Lucio no lo veía como un verdugo, sino como un músico repitiendo la misma nota para llenar el silencio. El siguiente impacto le destrozó el otro hombro. Sintió el crujido subir hasta el cuello, pero no cerró los ojos. La multitud aplaudió el gesto como si se tratara de valentía, cuando en realidad era terquedad pura. El pregonero, oliendo el clímax, comenzó a narrar los golpes como si fueran jugadas de gladiadores, y ahí va el brazo izquierdo, y ahora la pierna. Atención, Roma, que el traidor todavía respira. Cada exclamación encendía más al público, que ya no estaba sentado. Se empujaban para ver de cerca, algunos subidos sobre cajas, otros trepados a los peldaños de los edificios colindantes. El verdugo, sudoroso, hizo girar la rueda hasta dejarlo boca abajo. Esa posición era un castigo adicional. La sangre bajaba con violencia hacia la cabeza, inflando las venas del cuello hasta que parecía que iban a estallar. Lucio sentía el pulso en los dientes, en las encías, en los párpados. El verdugo levantó la barra para un golpe en la espalda. El impacto fue tan seco que, por un instante, no sintió nada. Luego, un dolor profundo y punzante le atravesó las costillas como si un cuchillo le hubiera abierto paso entre la carne. Aún así, seguía despierto. El público no sabía si admirar o burlarse de esa resistencia. «Rompe el cuello y acaba», gritó uno. «No, todavía no», protestó otro, y hubo un intercambio de apuestas. Entre golpe y golpe, Lucio se aferró a un solo pensamiento: no mirar la rueda, no mirar al verdugo, solo mantener los ojos fijos en su hermano, como si eso fuera suficiente para recordarle que alguna vez fue algo más que este amasijo de huesos. El verdugo, con el rostro impasible, preparó la barra para lo que todos sabían que vendría: el golpe que no mata, pero que parte la pelvis, dejando al hombre colgando como un muñeco desarticulado. El pregonero levantó las manos pidiendo silencio. La multitud obedeció. El aire se espesó. El brazo del verdugo comenzó a descender. El hierro descendió con la solemnidad de una sentencia divina. No hubo prisa en el golpe. El verdugo sabía que la lentitud alimentaba el morbo. El contacto fue un estallido seco, como el tronido de una rama gruesa partiéndose bajo el peso de la nieve, pero más grave, más carnoso. La pelvis de Lucio cedió en un ángulo imposible, y el dolor fue tan absoluto que dejó de sentirse como dolor. Era un relámpago blanco, una onda expansiva que le borró por segundos el sentido del tiempo y del espacio. La multitud contuvo la respiración, no por compasión, sino para saborear ese segundo de silencio en el que el cuerpo todavía no había decidido si reaccionar con un grito o con un colapso. Luego vino el rugido, no de Lucio, sino del público, un estruendo de vítores, carcajadas y aplausos que hicieron temblar la plaza. Algunos se abrazaban como si hubieran presenciado una victoria militar, otros lanzaban monedas a los pies del verdugo, y los más exaltados pedían que giraran la rueda una vez más para que todos pudieran verlo bien. Lucio, colgando como un muñeco roto, sintió que la gravedad ya no tiraba de él, como si su carne hubiera dejado de pertenecerle. Sus manos estaban hinchadas y amoratadas, y la sangre le goteaba desde la frente en un hilo constante que le llenaba la boca de un sabor metálico y tibio. En medio de esa niebla, llegó algo extraño,
una claridad. Ya no sentía el miedo viscoso de antes. En su lugar, había una serenidad irónica, casi insultante, como si pensara, tanto ruido para esto. Levantó la mirada y volvió a encontrar los ojos de su hermano, que lo observaban desde la multitud con una mezcla imposible de furia y tristeza contenida. Ese contacto le recordó que aún no estaba muerto. El verdugo, sin embargo, no tenía interés en apresurar el final. La rueda giró lentamente, exhibiendo su obra maestra a cada sector del público como un pintor orgulloso de su lienzo recién terminado. Los pregoneros recogían apuestas sobre si Lucio aguantaría otro golpe, y él, dentro de esa calma distorsionada por el dolor, se hizo una promesa silenciosa: no gritaría, ni siquiera cuando llegara el momento final. Roma podría romper cada hueso de su cuerpo, pero no se llevaría su último lujo, la dignidad de morir sin darle a esa multitud el sonido que tanto ansiaba. El verdugo alzó la barra de nuevo, esta vez apuntando al cuello. La plaza se enmudeció otra vez. Se oía el golpeteo sordo de las banderas contra los mástiles y el jadeo de la bestia humana que era esa multitud, expectante. Lucio cerró los ojos, no por miedo, sino para guardar la imagen de su hermano como último recuerdo. El golpe final cayó con la precisión de un martillo sobre un yunque. La barra impactó con un crujido que resonó en toda la plaza, un sonido tan seco que se sentía vibrar en los huesos de cada espectador. La cabeza de Lucio se inclinó hacia un lado, su columna cedió, y por un instante, la conciencia se desprendió de su cuerpo como un hilo que se rompe. No fue un grito lo que salió de sus labios, sino un jadeo entrecortado, una mezcla de dolor y resignación que se perdió en el clamor de la multitud. La sangre brotaba, caliente y pegajosa, formando charcos que reflejaban el sol de mediodía, como si el mismo cielo quisiera contemplar la crueldad de su creación. La rueda giró una última vez, mostrando cada extremidad fracturada, cada músculo desgarrado, cada mirada que se negaba a desaparecer del todo. Los espectadores no se marchaban, no podían, cada uno estaba hipnotizado por la escena, conscientes de que estaban presenciando algo que sus palabras jamás podrían transmitir. Algunos niños miraban con ojos grandes, grabando en su memoria imágenes que jamás olvidarían, imágenes que moldearían su propia noción de miedo y obediencia en el futuro. Entre los adultos, hubo quienes sonrieron con satisfacción cruel, orgullosos de ser testigos de la magnificencia brutal de Roma, y quienes apartaron la mirada, pero no antes de que la verdad los alcanzara. El poder absoluto se exhibía en carne y hueso y nadie podía escapar de él. El cuerpo de Lucio, ahora un amasijo de miembros desarticulados y huesos astillados, fue finalmente retirado de la rueda. Los esclavos encargados del recogimiento de cadáveres trabajaban con precisión, como si fuera un procedimiento rutinario, mientras la multitud murmuraba, comentaba, hacía apuestas sobre quién sería el siguiente. La plaza quedó impregnada de un olor metálico y ácido, mezcla de sangre, sudor y miedo residual, que permaneció mucho después de que el último espectador se marchara. En ese momento, la lección era clara: Roma no perdonaba, Roma no olvidaba, y Roma transformaba cada traición, cada rebelión, cada intento de resistencia en espectáculo, en advertencia, en memoria pública de lo que significaba desafiar el poder. Y mientras la rueda vacía giraba lentamente bajo el sol como un reloj que marcara la caducidad de la humanidad, uno podía imaginar a Lucio suspendido entre la vida y la muerte, consciente de haber sobrevivido mentalmente a lo que ningún cuerpo podría soportar. La ironía final era brutal. Roma había destruido al hombre, pero no su espíritu, y ese espíritu, aunque invisible y silencioso, quizá fuera la última burla hacia aquellos que creían que todo se podía medir en huesos quebrados y gritos ahogados.